Bueno, vamos a continuar con la conducción. Ahora viene la transmisión del potencial de acción. El potencial de acción es la comunicación que existe entre las neuronas del sistema nervioso. Por eso es que esta diapositiva inicia con esta, expresión de que la comunicación intercelular del sistema nervioso viene dado por el hecho de un evento que se conoce como la sinapsis. Entonces, la transmisión del potencial de acción de una neurona a otra. Y ese paso del potencial de acción de una neurona a otra se conoce como sinapsis. Entonces, las sinapsis son zonas de contacto entre dos neuronas que tiene lugar la transmisión de la información del sistema nervioso central. Si evaluamos la anatomía, membrana presináptica, una membrana postsináptica y un espacio sináptico. El espacio sináptico también se conoce como hendidura sináptica. Esa sinapsis, como les dije, va a tener sus partes: una terminación axónica de la célula presináptica, un espacio sináptico o hendidura sináptica y una membrana postsináptica. Las sinapsis se pueden clasificar eléctricas o químicas. En las eléctricas no hay espacio sináptico y en la química sí hay espacio sináptico. Entonces, la sinapsis eléctrica, la transmisión es directa. Se hace a través de corrientes eléctricas potenciales de acción entre dos células a través de unas conexiones que se conocen como conexones, que hacen o ocasionan uniones de tipo GAP entre célula y célula. Aquí podemos ver en esta fotografía, vamos a ver una célula y célula, y entre ellas dos existen estas uniones GAP o conexiones GAP, o conexinas, o conexones también se llaman. Entonces, allí van a existir, estas proteínas tienen unos canales iónicos, y estos canales iónicos van a permitir que la transmisión sea bidireccional del potencial de acción, o sea, hacia ambos lados. La respuesta cuando se trata de una sinapsis eléctrica es más rápida y poco elaborada, y permite una sincronización entre todas las células. En donde se producen las sinapsis eléctricas son las neuronas del sistema nervioso central, las células de la glía, el músculo liso, el músculo cardíaco y las células beta del páncreas. También permite el paso de señales químicas, pero generalmente son señales de tipo eléctrica. Entonces tenemos que esa sinapsis eléctrica, como ya les dije, está unido por proteínas que se llaman conexones, que tienen canales iónicos por donde van a pasar esos electrolitos para provocar esos cambios en la permeabilidad de estas membranas y así condicionar la despolarización. Aquí podemos ver en esta imagen los conexones. Fíjense, aquí está cerrado y aquí está abierto ese canal. Entonces va a haber momentos en que los canales del sodio van a estar cerrados y posteriormente los canales del sodio van a estar abiertos, porque también se va a manejar con cargas eléctricas y con cambios en la permeabilidad de la membrana. Ahora, la sinapsis química, la comunicación intercelular se da a través de un mediador químico que se conoce como neurotransmisor. El neurotransmisor va a producir cambios en la permeabilidad de la membrana postsináptica. Aquí la transmisión va a ser unidireccional y la información solo sentido. La estructura la estructura anatómica de un proceso de sinapsis, vamos a tener una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Entonces aquí vemos la anatomía de esta sinapsis, como les dije. Vamos a tener una neurona presináptica, aquí dice neurona presináptica. Aquí tenemos una neurona postsináptica y este sería el espacio sináptico o la hendidura sináptica. Entonces, en la sinapsis química, el calcio va a jugar un papel importante porque es el calcio, cuando se produce la despolarización en esta neurona,
van a existir canales de calcio que van a depender del voltaje. Estos canales de calcio se abren en el momento de la despolarización y el calcio entra a la ampolla presináptica y esto va a ocasionar que las vesículas donde están los neurotransmisores se fusionen con la membrana plasmática y van a ocasionar la liberación de ese neurotransmisor en el espacio sináptico. Entonces aquí el papel importante del calcio en esta despolarización a través de la sinapsis química. Entonces en la sinapsis química, la neurona presináptica libera un mediador químico que se conoce con el nombre de neurotransmisor. Los neurotransmisores deben unirse con los receptores de la membrana postsináptica, promover eventos intracelulares que modifican el potencial de reposo hasta desencadenar la despolarización en la neurona. Entonces, esta imagen que está, digamos, animada, vemos cómo viene el potencial de acción. Ese potencial de acción abre los canales de calcio. El calcio favorece que las vesículas donde están los neurotransmisores se fusionen con la membrana plasmática y por ese neurotransmisor en el espacio sináptico, estos van a encontrarse con unos receptores y esa unión del neurotransmisor con el receptor va a originar que a nivel de la membrana se abra y se produzca la despolarización en la otra neurona. O sea que esta es una sinapsis que empieza un potencial eléctrico, el que va a producir la despolarización, pero después se transforma en una actividad química donde actúan unos componentes, son los neurotransmisores, y unas proteínas que se encuentran en la membrana postsináptica, que son los receptores, que van a ocasionar esos cambios en la permeabilidad de la membrana postsináptica. Entonces, la sinapsis química van a ocurrir varios eventos. El primer evento, llegada del potencial de acción a la terminal presináptica. Entonces, se produjo la despolarización. Recuerden que la despolarización no es más que una carga eléctrica que tiene la célula dentro que es negativa y porque se produce un estímulo que va a ocasionar que esta membrana plasmática cambie su permeabilidad y deje entrar las moléculas de sodio. El sodio va a cambiar la carga eléctrica de la célula, la va a convertir en positiva y eso es lo que se conoce como el potencial de acción. Ese potencial de acción, cuando llega a la terminal presináptica, ese potencial de acción va a permitir que los canales de calcio se abran y entonces ahí la entrada de calcio, esa entrada de calcio a la célula va a ocasionar por una serie de procesos químicos que estas vesículas se aproximen hacia la membrana plasmática de la neurona presináptica y se fusionen, ocasionando que estas sustancias que ven aquí, que son rojitas, son los neurotransmisores, se liberen al espacio sináptico. Una vez que el neurotransmisor se libera al espacio sináptico, va a ocurrir que se van a unir con unos receptores que están en la membrana postsináptica. Una vez que el neurotransmisor se une al receptor de la membrana postsináptica, va a ocasionar que la permeabilidad de esta membrana plasmática de la neurona postsináptica cambie y deje pasar ahora el sodio. Esta también estaba en reposo negativa, pero ahora deja pasar el sodio y entonces ¿qué va a ocasionar? El sodio es una carga eléctrica positiva. Entonces va a ocasionar que dentro de la membrana plasma, dentro de la neurona de postsináptica, hay un cambio en el potencial de reposo a un potencial positivo y eso ocasiona una despolarización. Entonces vemos cómo esta es la forma como el sistema nervioso se comunica a través de potenciales eléctricos, que es el potencial de acción, cambiando la permeabilidad de la membrana en reposo, haciéndola permeable al sodio, de manera pues que el sodio entre a la célula y ocasione el cambio de la carga eléctrica de negativo a positivo. Eso posteriormente ocasiona que se abre de calcio, entra calcio
y el calcio estimula la adhesión de las vesículas donde está el neurotransmisor a la membrana plasmática para que sea liberado el neurotransmisor en el espacio sináptico, y allí se va a encontrar entonces con los receptores para unirse a ellos, y eso va a ocasionar que en la membrana postsináptica se produzca cambios en la permeabilidad para que entre el sodio a la célula y produzca un cambio de la carga eléctrica, cosa que se conoce como despolarización, o fenómeno que se conoce como despolarización. Los eventos que se van a producir en la membrana postsináptica son dos eventos. Puede ser un evento de despolarización o puede ser un evento que se llama hiperpolarización, ¿ok? Entonces aquí dice que cuando llega el potencial de acción a la terminal presináptica, se activan los canales de calcio que dependen de voltaje. El aumento del calcio en el citisol o el calcio citosólico provoca la fusión de la membrana plasmática con las vesículas que ya tienen en su interior el neurotransmisor. Las vesículas liberan el neurotransmisor a la hendidura sináptica por exosis y eso difunde el espacio sináptico. Esa difusión hace que esos receptores, esos neurotransmisores se unan a los receptores postsinápticos, y una vez que se une el neurotransmisor con el receptor postsináptico, ocasiona la apertura de los canales iónicos que pueden ser del sodio, del calcio, del sodio, del potasio o del cloro, provocando en la célula postsináptica una despolarización o una hiperpolarización, dependiendo de cuáles son los canales que se abran. Y eso daría razón a un potencial de acción postsináptica. La sinapsis se clasifica según las células que se unan, ¿verdad? Entonces tenemos según las estructuras anatómicas que se unan. Entonces tenemos la sinapsis axosomática, cuando se une un axón con un soma, con un cuerpo. Aquí axosomática, un axón se está uniendo al soma de una neurona. Tenemos axodendrítica, cuando el axón se une a una dendrita. Y tenemos axoaxónica, cuando dos axones se unen. Entonces tenemos tres tipos, ¿verdad? Axodendrítica, axosomática y axoaxónica. También tenemos una que es la unión neuromuscular, que es la unión del axón con la fibra muscular. Esa la vamos a ver cuando estemos viendo contracción muscular. Y para finalizar, entonces tenemos que una vez que el neurotransmisor se libera en el espacio sináptico o en la hendidura sináptica, tiene cuatro, digamos, vías, cuatro caminos o cuatro rutas que va a tomar, ¿verdad? Una de las rutas es unirse a los receptores de la membrana postsináptica, aquí como lo pueden ver, unirse a los receptores de la membrana postsináptica, unirse a los receptores de la membrana presináptica, pueden unirse también a los receptores de la membrana presináptica. Pueden difundir al espacio extracelular, pueden difundir hacia el espacio extracelular, o pueden ser desnaturalizados por una enzima que se conoce como la enzima acetilcolinesterasa. La enzima acetilcolinesterasa va a degradar a la acetilcolina, y para que vuelva otra vez dentro de la neurona a hacerse el proceso de síntesis del neurotransmisor, ¿verdad? Y puede ser recapturado activamente por la terminal presináptica, o sea, puede volver a ser capturado para ser llevado hacia las estructuras del soma de la neurona, para que se produzca otra vez la nueva síntesis de este neurotransmisor. Entonces con esto terminamos la parte de la sinapsis. Ya la próxima entrega vamos a hablar entonces de neurotransmisores para tener claro qué es ese neurotransmisor. Bueno, hasta luego pues.